Probablemente la campaña 2015-16 del cultivo de trigo sea de las más controversiales de las últimas décadas. Y en ese contexto, en la ciudad de Mar del Plata se llevó adelante a todo trigo. Y fue allí donde el coordinador técnico del Congreso, el ingeniero Daniel Miralles, destacó la importancia, en un contexto de cambio climático, de apuntalar fuertemente y en el lote el manejo agronómico y tecnológico del cereal, para obtener de esta manera más kilos por hectárea sin dejar de lado la calidad. Desde el punto de vista agronómico, el aumento de las temperaturas medias es uno de los principales impactos del cambio climático. El investigador del CONICET, Daniel Miralles, analiza cómo influye esta situación en el cultivo de trigo. En términos generales, el cambio climático es lo que se viene describiendo a lo largo de estos últimos años y que uno lo transcurre día a día, ¿no? Pero si uno lo ve con una mirada retrospectiva, tenemos un cambio climático activo, constante y proyectado a futuro. Tenemos incrementos de la temperatura media, que es lo que más confiabilidad de proyección tiene en las estimaciones del cambio climático, dados por la temperatura mínima en todo el cono sur. En general, como bien le explicó Carolina Vera esta mañana, los cambios en la temperatura media están dados por aumentos en la temperatura mínima y aumentos de la frecuencia en los golpes de calor. Eso es en lo que tiene que ver con la temperatura. En lo que tiene que ver con las precipitaciones hay aumento de la frecuencia en las precipitaciones y en algunas zonas mayor cantidad total de precipitaciones a lo largo del ciclo, ¿no? Y eso un poco lo experimentamos 2012, 2014, en las zonas anegadas que tuvimos en varias zonas de producción. El primer impacto más lineal y directo es aumento de temperatura, acortamiento de los ciclos. Eso hace que los ciclos sean más cortos, tengan menos tiempo para producir materia seca y eso penaliza el rendimiento de los cultivos por un acortamiento en la duración de los ciclos. Y en el cultivo de trigo, ¿cómo podemos adaptar ciclos y variedades en base a los cambios climáticos que se están presentando, teniendo en cuenta sobre todo el periodo de heladas? Este cambio climático que viene asociado a los aumentos de la temperatura, a los aumentos de la precipitación, también tiene impacto sobre las heladas. Es decir, que si esta tendencia, tal como mostró Carolina esta mañana, de este incremento de la temperatura, lo que está haciendo es de alguna manera agrandar ese periodo libre de heladas y adelantar las heladas que ocurren en floración en los cultivos de invierno. Entonces, el razonamiento lineal que un productor, un técnico, un asesor podría tener es adelanto la fecha de floración. Poniendo un ejemplo, si la fecha de floración la quiero adelantar 7 días porque las heladas se han adelantado 7 días en mi zona y quiero tomar el mismo riesgo y poner al cultivo en menos temperatura, la pregunta del millón es, para ese cultivar, ¿cuántos días tengo que adelantar la siembra? Para dar un ejemplo, hay cultivares que necesito 30 días de atraso en la fecha de siembra para poder tener 7 días de adelanto en la floración. Eso me permite poner al cultivo más temprano, en una mejor condición favorable, en periodo crítico, pero me implica sembrar 30 días antes. Bueno, esas herramientas están disponibles, tenemos los modelos Cronos de fenología que lo pueden usar, lo pueden bajar gratuitamente de la página www.cronosagro.uar de la Facultad de Agronomía, está libre de uso gratuito. Y allí pueden tener esa herramienta para saber cómo moverse con la fenología para diferentes cultivares que tienen distinta sensibilidad al cambio en la fecha de siembra. Para adaptarse a los cambios en cada ambiente, los productores cuentan con nuevas herramientas provenientes de la biotecnología, el desarrollo de variedades y el software de simulación. Todo esto es un escenario nuevo donde tenemos que primero saber en números cuánto estoy penalizando en el rinde por los aumentos térmicos. Estamos penalizando entre el 4 y el 7% de rendimiento por cada grado de aumento en la temperatura. Esos son los números. Quiere decir que yo tengo 10 grados de aumento en la temperatura, voy a penalizar ese cultivo cerca de un 70% en el futuro. Entonces tengo que pensar en modificar ese esquema de manejo del cultivo. Se están diseñando permanentemente herramientas para trabajar con las sensibilidades de los cultivares en respuesta al ambiente, a su duración, pero los cultivares también tienen distinta sensibilidad a la caída en rendimiento. Quiere decir que hay cultivares que son más sensibles a este impacto del cambio climático y otros cultivares menos sensibles. Eso es lo que estamos evaluando y hoy los semilleros están mirando esa respuesta
en este contexto de cambio climático, que no era frecuente. Estos análisis no se estaban haciendo con frecuencia en los últimos años. Hoy cada vez más estamos viendo qué cultivares son más sensibles, cuáles son menos sensibles a este cambio en el ambiente climático. Lo mismo pasa con el anegamiento, hay cultivares que son más sensibles, menos sensibles, a las heladas en pasto. Entonces todas esas herramientas que las tocábamos de oído, entre paréntesis, y eran empíricas, hoy hay que ponerle números y van a estar cada vez más disponibles para el tomador de decisión, porque el escenario es más complejo. Entonces la información tiene que ser mayor, más precisa y más compleja. Va a ser lo que uno trata desde el punto de vista de los técnicos, de los investigadores, es trasladarla en la forma más sencilla posible. Y estratégicamente, ¿cómo podemos adicionar la nutrición particionada para obtener no solo rendimiento, sino también calidad? Esa es una interesantísima pregunta, porque hoy tenemos herramientas para la toma de decisión. Y pongo un ejemplo muy simple. Yo voy al lote, el año pasado teníamos suelos que estaban llenos de agua, muchos en capacidad de campo, algunos con problemas de anegamiento inicial. Hoy tenemos una situación completamente distinta, que tenemos menor disponibilidad de agua, suelos que pueden estar muchas veces por debajo de un 30% de agua útil. Entonces, la primer esquema de decisión, cuando uno piensa en fertilización, es decir, una vez decidido el cultivar y la fecha de siembra, en función de ¿qué? Del contenido de agua. Yo voy al lote, miro, ese lote tiene agua para sembrar, en mi esquema de decisión, si digo sí, porque tiene más de un 30-40% de agua útil, va a sembrarse. Si tiene ese contenido de agua útil, ¿cuánto tiene? No es lo mismo 30 que 80. Si digo tiene 80, toda mi fertilización va a estar disponible para trasladarla a rinde. Si digo 30, ojo, porque yo no puedo pensar en fertilizaciones de alto potencial, porque no sé si va a seguir lloviendo o se paró ahí la lluvia. Entonces mi fertilización probablemente va a tener que ser dividida. Esperar a ver si repone agua, y si repone agua, sigo con mi esquema de alto potencial. Si no repone agua, la fertilización ni siquiera va a ser dividida, se quedó en lo que aposté al principio. Eso para rendimiento. Daniel, ¿y se llegará a pagar la calidad en Argentina? Todavía en la Argentina, desafortunadamente, no se paga calidad, se paga rinde. Pero apostamos a que se discrimine este pago por calidad, y entonces en aquellos materiales o en aquellas áreas de altísimo potencial donde yo pongo toda la siembra para obtener rendimiento, tengo que tener mucho cuidado. Porque primero que puedo penalizar la calidad porque diluyo todo en rendimiento y puedo estar entregando mi trigo con 8 o 9% de proteína. Segundo, que eso genera una gran cantidad de biomasa inicial y puedo tener riesgo de vuelco. Entonces, plantas mucho más altas. Entonces, tal vez haya que combinar relaciones de manejo. Pensar en bajar la densidad dentro del óptimo en el rango más bajo, fertilizar en alta dosis, si uno lo quiere hacer por cuestiones operativas a la siembra, y entonces evitar el vuelco del cultivo por no tener plantas muy altas. Y si yo veo que ese cultivo va diluyendo, y para eso tengo herramientas, testeadores de verdor, a través de herramientas como el SPAD, como por ejemplo los NDVI, que hoy cada vez están más frecuentes, y tengo que corregir, todo lo que corrijo una vez que el rendimiento se va estableciendo y lo corrija cerca del momento de cercano a floración, va a ir todo a calidad. Entonces, eso es lo que tengo que conocer, pero tengo que conocer la herramienta, y en eso está trabajando, porque hoy las herramientas están, pero tienen una confiabilidad, yo creo, a mi criterio, todavía baja para poder trasladarla masivamente al productor. Miralles advierte sobre el lucro cesante productivo y económico que tiene Argentina por no sembrar todo el trigo que podría. El país pierde 280.000 hectáreas por año de trigo y estaba ganando 160.000 hectáreas de cebada como aportante de cultivos invernales. Ahí claramente hay 100.000 hectáreas por año de déficit, claramente. Parte se compensan con cultivos de cobertura. Eso al país le costó 10.000 millones de dólares en los últimos, entre 8.000 y 10.000 millones de dólares en los últimos 8 años. Esos son los números groseros. Para el productor, el razonamiento más lineal y equivocado es ver la foto. La foto indica que los márgenes son negativos. En términos económicos probablemente sean negativos, especialmente en campos alquilados. Entonces, desde el punto de vista técnico, campo propio o campo arrendado, el no hacer cultivos de invierno me lleva a mayor degradación, menor cobertura, pérdida de carbono, voladura. Eso al mediano plazo trae una reducción en el rendimiento de soja. Aquel que insiste con el monocultivo de soja lo que va a ver, ya lo ve, que su rendimiento va a caer. Por eso no hay que pensar en la foto, hay que pensar en la película,
mirando el cultivo en un escenario muy particular este año, como es el entorno de este congreso, como se dijo reiteradamente. Estamos sembrando con una estructura gubernamental, estamos cosechando con otra probablemente. Todo indica que esto tiene que revertir porque es insostenible este tipo de política con el cultivo de trigo, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista comercial. Entonces yo al productor lo que le aconsejaría es no mire hoy la foto, mire la película en los próximos 2-3 años y eso es lo que le va a dar rentabilidad en su propio campo o en el campo que está alquilando a 2 o 3 años.